Imagina por un instante que todo lo que considerabas seguro en tu vida se tambalea en cuestión de segundos. El trabajo que parecía estable desaparece. La salud que dabas por sentada se debilita. La persona que pensabas que estaría siempre a tu lado se va sin mirar atrás. ¿Qué te queda entonces? ¿Qué sostiene a un ser humano cuando las columnas externas se derrumban? Algunos se quiebran, como un árbol de ramas frágiles ante el primer vendaval. Otros, en cambio, resisten. Parecen de carne y hueso, como todos nosotros, pero dentro de ellos hay algo indestructible, una fuerza que no se ve con los ojos, pero que se percibe en su forma de estar de pie, incluso cuando el mundo entero parece derrumbarse. Esa es la fortaleza invisible, el carácter interior que nada ni nadie puede destruir. Marco Aurelio, emperador de Roma, vivió rodeado de guerras, conspiraciones y pestes. Y, sin embargo, en medio de esa tormenta, escribió para sí mismo: no es la muerte lo que debe temerse, sino nunca empezar a vivir según la razón. Él entendía que la verdadera fuerza no estaba en las legiones, ni en la riqueza, ni en los títulos. Estaba en el dominio del propio espíritu, en la capacidad de mantener la calma cuando todo a su alrededor ardía. La fortaleza invisible no se hereda, no se compra, no se finge. Se construye día a día, con disciplina, con silencio, con reflexión. Es la muralla interior que uno levanta ladrillo a ladrillo, no con manos, sino con decisiones. La decisión de no rendirse, de no dejarse arrastrar por el pánico, de no perder la dignidad, cuando la vida parece arrancarnos todo lo demás. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que lo externo te dominaba por completo? Un insulto que te hirió más de lo que debería. Una pérdida que te dejó vacío, como si no tuvieras nada dentro para sostenerte. Un miedo que te paralizó, aunque el peligro no era tan grande como tu imaginación lo pintaba. En esos momentos, te diste cuenta de que no es el mundo quien te derrumba, eres tú quien se derrumba por dentro. La filosofía estoica, tan viva hoy como hace 2000 años, nos recuerda que la verdadera batalla no se libra afuera, sino dentro. La pregunta no es, ¿cómo controlo el mundo? La pregunta es, ¿cómo me gobierno a mí mismo cuando el mundo se descontrola? Porque los vientos soplarán, las tormentas vendrán, las decepciones aparecerán una y otra vez. Eso no lo puedes evitar, pero lo que sí está en tus manos es no ser una barca sin timón en medio del océano. Esta serie que hoy comienzas a escuchar no es un simple discurso motivacional. Es un mapa para que levantes tu propia fortaleza invisible. Cada parte te mostrará un ladrillo, un principio, una práctica concreta que los sabios estoicos usaron para volverse inquebrantables. No se trata de volvernos de piedra, insensibles al dolor o a la alegría. Se trata de forjar un carácter tan sólido que nada externo pueda arrebatarnos lo esencial. La paz de espíritu, la claridad de mente, la dignidad de ser quien elegimos ser. Hazte esta pregunta ahora mismo. Si mañana perdieras lo que más valoras, dinero, estatus, personas, salud, ¿qué quedaría de ti? ¿Un cuerpo vacío arrastrado por el viento, o un ser humano capaz de mantenerse en pie, porque su centro no depende de nada externo? La respuesta a esa pregunta es el inicio de tu viaje hacia la fortaleza invisible. El propio Marco Aurelio se recordaba cada mañana: hoy me encontraré con la ingratitud, la traición, la soberbia, la envidia, pero ninguno de ellos puede dañarme, porque nadie puede convertirme en algo que no soy. Este pensamiento, repetido en su soledad, le servía como escudo invisible. Y es el mismo escudo que hoy puedes empezar a forjar tú. Quizás pienses que esto suena demasiado elevado, demasiado filosófico. Pero no lo es. La fortaleza invisible se practica en lo cotidiano, en la paciencia con la que respondes a un hijo que te desafía, en la calma que mantienes cuando alguien te provoca en el trabajo, en la dignidad con la que enfrentas un fracaso sin culpar a otros. Son gestos pequeños que, acumulados, levantan muros más sólidos que cualquier fortaleza de piedra. Mira a tu alrededor. El mundo te exigirá correr, reaccionar, gritar, competir, compararte. Pero tu verdadera grandeza no está en seguir el ruido, sino en cultivar un silencio interior tan fuerte que ni las voces externas puedan penetrarlo. Esa es la fuerza de quien sabe que nada externo determina su valor.
Al comenzar este camino, quiero que grabes en tu mente esta idea. La vida no te pertenece en sus circunstancias, pero sí en tu carácter. No decides las cartas que recibes, pero sí cómo juegas con ellas. No eliges las tormentas que llegan, pero sí si construyes tu casa sobre arena o sobre roca. Y la roca es tu fortaleza invisible. En los próximos pasos, exploraremos juntos cómo reconocer a tus enemigos internos, cómo entrenar la disciplina que fortalece el alma, cómo aceptar el dolor sin quebrarte, y cómo convertir la soledad en maestra en lugar de enemiga. Pero antes de avanzar, quiero que respires hondo y lo asimiles. No hay nada más valioso que esa fuerza interior, porque todo lo externo, absolutamente todo, puede perderse. La fortaleza invisible es el único tesoro que nunca se desvanece. Y aunque nadie pueda verla, todos la sienten cuando estás presente. Es la serenidad en tus ojos, la firmeza en tu voz, la calma que transmites cuando otros se hunden en el caos. Hoy comienza tu viaje hacia ella. ¿Estás dispuesto a construir un carácter que nada pueda derrumbar? Porque si la respuesta es sí, entonces lo que vas a descubrir en las siguientes lecciones no será teoría, sino la llave para transformar tu vida en una fortaleza inexpugnable. Cuando hablamos de fortaleza, solemos pensar en músculos, en poder físico, en la capacidad de resistir golpes materiales. Sin embargo, la fortaleza invisible no se gesta en los gimnasios ni en los campos de batalla, sino en un espacio mucho más íntimo, la mente y el espíritu. Su origen está en algo que pocas veces cultivamos con paciencia: la disciplina interior. Marco Aurelio lo sabía bien. A pesar de comandar ejércitos y gobernar un imperio inmenso, no atribuía su verdadera fuerza al poder militar ni a los recursos de Roma. Su fuerza provenía de un dominio secreto, el de sí mismo. En sus meditaciones escribió: el hombre noble se instruye a sí mismo, el vulgar se instruye en los demás. Con estas palabras nos recordó que la base de toda grandeza comienza en la forma en que uno se gobierna a sí mismo, incluso antes de intentar gobernar el mundo. El origen de esa fortaleza invisible se encuentra en la capacidad de sostener un diálogo honesto con uno mismo. La mayoría huye del silencio porque teme enfrentarse a sus propios pensamientos. Pero precisamente en ese silencio nacen las raíces del carácter. ¿Quién es capaz de observar sus miedos, de reconocer sus debilidades y de ponerles nombre sin excusas, empieza a construir un suelo firme donde todo lo demás puede sostenerse? Piensa en ello como en los cimientos de una casa. Nadie ve los cimientos, están ocultos bajo la tierra. Sin embargo, de su solidez depende que las paredes se mantengan en pie cuando llega la tormenta. Así es nuestra disciplina interior, invisible a los ojos del mundo, pero esencial para que nada externo logre derribarnos. El origen de esta fuerza no se encuentra en grandes gestas heroicas, sino en actos aparentemente pequeños, casi invisibles. Levantarse a la hora que uno se prometió, aunque no haya testigos, cumplir con la palabra dada, incluso cuando nadie lo exige. Elegir la sobriedad en lugar del exceso, el orden en lugar del caos, el esfuerzo en lugar de la comodidad. Cada una de estas elecciones es un ladrillo que refuerza ese carácter que no se quiebra. No es un trabajo glamuroso. Nadie te aplaudirá por hacerlo, pero justamente ahí radica su grandeza. El valor de construir en silencio lo que más tarde hablará por ti en los momentos críticos. Observa cómo vivimos hoy. Una sociedad obsesionada con la apariencia, con la validación externa, con la inmediatez. Muchos muestran fortaleza en redes sociales, pero por dentro tiemblan ante la primera dificultad. ¿Por qué? Porque han invertido más en la fachada que en los cimientos. Han olvidado que lo que sostiene al ser humano no es lo que enseña a los demás, sino lo que guarda para sí en las horas de soledad. La fortaleza invisible nace también de un principio estoico fundamental: la distinción entre lo que controlamos y lo que no. Quien dedica su energía a lo incontrolable se debilita. Quien concentra su voluntad en lo que depende de él, se fortalece. Ese cambio de perspectiva es el verdadero inicio de la libertad interior. Marco Aurelio lo repetía como un mantra: si te duele algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y está en tu poder borrar ese juicio ahora mismo.
La disciplina interior no es represión, no es negación de los sentimientos. Es el arte de gobernarlos para que no nos gobiernen a nosotros. El miedo seguirá apareciendo, la ira seguirá golpeando a la puerta, la tristeza seguirá visitándonos. Pero cuando hemos cultivado esa fuerza en silencio, esas emociones dejan de ser amos y se convierten en mensajeros. Nos hablan, pero no nos arrastran. El origen de la fortaleza invisible también se nutre de un hábito que Marco Aurelio practicó toda su vida. La autorreflexión diaria. Cada noche escribía, no para ser leído, sino para recordarse a sí mismo cómo había actuado, qué había hecho bien y qué debía mejorar. Esa costumbre, humilde y constante, es la fragua donde se templa el carácter. No se trata de juzgarse con dureza, sino de ejercitar la claridad. Ver lo que uno es, sin adornos ni autoengaños. Si quieres comenzar a construir esa fortaleza, empieza por ahí. Dedica unos minutos al día a hablar contigo mismo con honestidad. Pregúntate, ¿he sido dueño de mis reacciones o esclavo de ellas? ¿He actuado conforme a mis principios o me he dejado arrastrar por la comodidad? ¿He buscado la aprobación de otros o he sido fiel a mi propio juicio? No subestimes la fuerza que nace de estos ejercicios sencillos. Es como entrenar un músculo invisible. Nadie lo ve, pero poco a poco te sostiene con una firmeza inquebrantable. Algunos creen que la fortaleza invisible nace de una iluminación repentina, de un momento épico de revelación. Pero la verdad es mucho más simple y, al mismo tiempo, más exigente. Se construye en la repetición constante de pequeñas victorias sobre uno mismo. La grandeza no está en vencer ejércitos externos, sino en vencer cada día la pereza, el miedo, la queja, la excusa. De ahí surge también una certeza profunda. El carácter no se forma en los días de calma, sino en los días de prueba. Es fácil ser paciente cuando todo va bien. Es fácil ser sereno cuando el mundo sonríe. La verdadera fortaleza se revela cuando la vida golpea, cuando se desmoronan los planes, cuando la decepción llega sin aviso. Si en esos momentos puedes mantener la calma, entonces sabes que has tocado la raíz de esa fuerza invisible. Recuerda esto, lo que llevas dentro determina tu resistencia. Un vaso vacío se rompe con el menor impacto. Uno lleno, en cambio, soporta los golpes porque su peso lo estabiliza. Así es tu alma. Cuanto más llena esté de disciplina, de claridad, de principios firmes, menos podrá derrumbarla lo que ocurra afuera. El origen de la fortaleza invisible no es un misterio reservado a los sabios de la antigüedad. Está al alcance de todos. Empieza en el momento en que decides dejar de huir de ti mismo y te atreves a gobernar. Comienza el día que eliges el silencio en lugar de la distracción, la acción en lugar de la queja, la reflexión en lugar de la superficialidad. Y aquí está la clave. La fortaleza invisible no es un destino, es un camino. No hay un día en que puedas decir, ya soy inquebrantable. Siempre habrá pruebas, siempre habrá tentaciones, pero cada día que eliges el dominio interior por encima de lo externo, estás reforzando esa muralla invisible que ningún vendaval podrá derribar. Si quieres reconocer el verdadero origen de tu fuerza, no mires fuera. No lo encontrarás en lo que posees, en lo que los demás dicen de ti, ni siquiera en las victorias que acumules. Mírate dentro. Observa tu disciplina. Tu capacidad de aceptar lo que no puedes controlar y de gobernar lo que sí está en tus manos. Allí, y solo allí, empieza a brotar la fortaleza invisible. El ser humano no suele caer por un golpe externo, sino por un asalto silencioso que nace en su propia mente. Lo que destruye a muchos no es la guerra afuera, sino la guerra dentro, el miedo y la duda. Son los enemigos invisibles que, sin espadas ni ejércitos, logran derrumbar fortalezas enteras. Marco Aurelio lo comprendía con claridad. Para él, las verdaderas amenazas no eran los bárbaros en las fronteras del imperio ni las intrigas en el Senado. Eran las voces interiores que, si no se dominaban, podían arrebatarle la serenidad y convertirlo en esclavo de sí mismo. La vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella, escribió. Y en esas pocas palabras nos revela el secreto. Si tus pensamientos se entregan al miedo y a la duda, tu vida entera se marchita bajo su sombra. El miedo tiene 1000 rostros. Miedo al fracaso. Miedo a perder lo que amas. Miedo a no ser suficiente. Miedo a lo desconocido.
No siempre se presenta con gritos. Muchas veces llega en silencio, disfrazado de prudencia o de sensatez, pero en realidad te paraliza. Y la duda es su aliada más fiel. Susurra que no eres capaz, que no vale la pena intentarlo, que siempre es mejor esperar. Juntas, estas dos fuerzas invisibles roban lo más valioso: tu capacidad de actuar. Los estoicos nos recordaban que la mayoría de nuestros sufrimientos nacen más de la imaginación que de la realidad. Séneca decía: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y no hay frase que defina mejor al miedo. Anticipamos catástrofes que nunca ocurren, nos encadenamos a escenarios que solo existen en la mente. Mientras tanto, la vida real sigue su curso. Y nosotros, prisioneros de lo que podría pasar, dejamos escapar lo que realmente está pasando. Pregúntate, ¿cuántas veces el miedo te detuvo antes incluso de empezar? ¿Cuántas oportunidades rechazaste porque dudaste de ti mismo? Ese enemigo invisible te roba más sueños que cualquier obstáculo externo. No necesitas un adversario para fracasar. Basta con dejar que la duda te convenza de que no vale la pena intentarlo. Pero aquí está la verdad que los estoicos enseñaban. El miedo no es un verdugo, es un mensajero. Su función no es destruirte, sino alertarte. Es la señal de que estás a punto de entrar en territorio desconocido, donde se forja el carácter. El problema no es sentir miedo, sino rendirse a él. El sabio no elimina el miedo, lo observa, lo comprende y lo utiliza como impulso para actuar con más claridad y coraje. La duda, por su parte, nos invita a reflexionar antes de dar un paso. Bien usada, puede evitar decisiones impulsivas. Mal usada, se convierte en un veneno que paraliza y seca la voluntad. El secreto está en transformarla de obstáculo en filtro. En lugar de dejar que te detenga, permite que te ayude a pensar mejor, pero sin robarte el movimiento. Marco Aurelio escribía cada mañana recordándose que hoy se encontraría con la ingratitud, la traición, la soberbia. Él no dudaba de que esas cosas ocurrirían. Su fortaleza estaba en que, aun esperándolas, elegía mantenerse fiel a su virtud. Así debemos actuar frente al miedo y la duda, reconocer que vendrán, pero no permitirles decidir en nuestro lugar. Para comprender de verdad a estos enemigos invisibles, es necesario mirarlos de frente. El miedo se alimenta del silencio interior. Cuanto más lo ignoras, más grande se vuelve. La duda crece en la oscuridad de la falta de acción. Cuanto más pospones, más poder adquiere. Por eso, el primer paso es nombrarlos. Escribe en un papel lo que temes. Di en voz alta lo que dudas. Al sacarlos de la mente, pierden el poder de ser sombras gigantes. Se vuelven manejables, concretos, humanos. Imagina a un soldado estoico en la frontera del imperio, rodeado de enemigos. ¿De qué le sirve temblar ante lo que podría ocurrir? Su deber no es rendirse a imágenes de derrota, sino usar su mente para decidir con claridad cuál es el siguiente movimiento. Así es en tu vida. El miedo y la duda no son excusa para detenerte, sino pruebas que revelan si tu fortaleza interior está lista o necesita más cimientos. La clave estoica es esta: no luches contra lo que no puedes controlar. No puedes evitar que el miedo aparezca, pero sí puedes decidir qué haces cuando lo sientes. No puedes impedir que la duda susurre, pero sí puedes elegir no obedecerla ciegamente. Esa es la diferencia entre ser esclavo y ser libre. La libertad verdadera comienza en el momento en que decides no arrodillarte ante esos enemigos invisibles. Reflexiona un momento. Si cada vez que el miedo apareciera, lo vieras como una señal de crecimiento, si cada vez que la duda llegara, la interpretaras como una invitación a pensar y luego actuar con más firmeza, ¿qué podrías lograr? La respuesta es clara. Todo lo que hoy parece imposible se volvería alcanzable. El camino hacia la fortaleza invisible exige un cambio de mirada. No se trata de eliminar al miedo y la duda, porque forman parte de la condición humana. Se trata de ponerlos en su lugar, como herramientas, no como amos. El miedo te muestra dónde está el borde de tu zona de confort. La duda te recuerda que aún puedes aprender más. Pero ambos deben estar bajo tu mando, nunca por encima de ti. No olvides lo que decía Epicteto. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas.
El miedo y la duda no existen en la realidad objetiva, existen en la interpretación que haces. Cambia tu juicio y cambiará tu experiencia. Si quieres construir una fortaleza que nada pueda derrumbar, primero debes identificar y dominar a estos enemigos invisibles. Porque no importa cuánto poder acumules, cuántos logros consigas o cuántas victorias celebres. Si en tu interior sigues siendo esclavo del miedo y la duda, siempre serás vulnerable. Hazte una promesa hoy. La próxima vez que sientas miedo, no retrocedas. Da un paso adelante, aunque sea pequeño. La próxima vez que la duda intente detenerte, actúa igualmente, aunque no tengas todas las respuestas. Ese acto de coraje silencioso es el ladrillo con el que seguirás construyendo tu fortaleza invisible. Porque recuerda, no es el mundo el que te derrumba. Son tus propios pensamientos los que, si no se gobiernan, abren la puerta al enemigo. Y ahora lo sabes. El miedo y la duda son sombras. Y ninguna sombra tiene poder sobre quien ha encendido la luz de su carácter. Ninguna fortaleza se levanta de la nada. Toda muralla que resiste siglos descansa sobre unos cimientos sólidos, enterrados bajo la tierra, invisibles a los ojos de la multitud. Así también sucede con el carácter humano. Lo que sostiene a un ser inquebrantable no son las apariencias ni los gestos grandiosos, sino la disciplina personal cultivada día tras día en silencio. Marco Aurelio, al igual que los sabios estoicos que lo precedieron, comprendía que la grandeza no se improvisa. No se despierta uno por la mañana convertido en un hombre fuerte de espíritu. La fortaleza invisible se construye a partir de hábitos pequeños, constantes, silenciosos, que refuerzan el alma como la repetición del martillo moldea el hierro en la fragua. La disciplina personal no es un lujo, es la base de todo. Sin ella, cualquier proyecto se derrumba al primer viento contrario. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces te prometiste cambiar algo, comenzar un hábito nuevo, dejar atrás una costumbre dañina, y cediste al cabo de pocos días? No era la falta de deseo lo que te venció, sino la ausencia de disciplina. El deseo es fuego. La disciplina es el recipiente que le da forma y dirección. Los estoicos entendían que gobernarse a uno mismo era la verdadera tarea del ser humano. Epicteto lo expresó con crudeza. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de uno mismo significa entrenar la voluntad como un músculo. Igual que el cuerpo se fortalece con ejercicio constante, el espíritu se endurece con la repetición de actos de autocontrol. Imagina al alba, cuando el cuerpo pide quedarse en la cama, envuelto en comodidad. El estoico se levanta, no porque le apetezca, sino porque decidió hacerlo. En ese gesto aparentemente insignificante está el secreto. Cada vez que cumples tu palabra contigo mismo, refuerzas los cimientos de tu fortaleza invisible. Cada vez que cedes, los debilitas. La disciplina no se mide en grandes gestas, sino en la suma de victorias pequeñas. Callar cuando la ira pide hablar, trabajar cuando la pereza invita al descanso, ahorrar cuando el impulso empuja a gastar, concentrarse cuando la mente quiere dispersarse. Estos actos no generan aplausos ni reconocimiento inmediato, pero construyen un carácter que el mundo no puede derribar. La disciplina es ese pilar secreto que sostiene la calma cuando todo lo externo se tambalea. Marco Aurelio escribía cada noche sus reflexiones, no para publicarlas, sino para disciplinar su mente. Era su manera de entrenar la mirada interior, de corregirse a sí mismo, de mantener el rumbo. Ese hábito diario, humilde y constante, es la prueba de que la fortaleza invisible no nace de milagros, sino de prácticas repetidas. La sociedad actual desprecia lo pequeño y lo silencioso. Busca resultados rápidos, transformaciones instantáneas, éxitos visibles. Pero la verdad estoica es otra. El verdadero poder se forja en la constancia, en la paciencia de repetir lo mismo una y otra vez hasta que se convierte en parte de ti. Quien domina la disciplina personal puede enfrentarse a cualquier tormenta, porque ha aprendido a no depender de la motivación, sino del compromiso. Y aquí está la gran diferencia. El motivado actúa cuando siente ganas, el disciplinado actúa aunque no las tenga. El primero se rinde cuando llega la dificultad. El segundo se fortalece precisamente en la dificultad.
La motivación es emoción. La disciplina es carácter. Y el carácter, no las emociones, es lo que sostiene al ser humano en los días de prueba. La disciplina personal, además, otorga libertad. Paradójico, ¿verdad? Muchos creen que ser disciplinado es ser rígido, esclavo de reglas. Pero en realidad, quien carece de disciplina es esclavo de sus impulsos, de sus deseos cambiantes, de sus miedos. Solo el disciplinado es libre, porque ha aprendido a obedecerse a sí mismo y no a sus pasiones. Pregúntate, ¿qué es más libre? ¿El hombre que come sin medida y después depende de médicos y medicinas, o el que se priva con moderación y conserva su salud? ¿Qué es más libre? ¿El que responde con furia y se arrepiente durante años, o el que calla en el momento justo y mantiene su paz? La libertad verdadera nace de la disciplina interior. Construir esos cimientos exige 3 pasos claros. Decisión. Sin decidir con firmeza qué quieres cultivar, no hay disciplina posible. Elige un principio, un hábito, una virtud, y comprométete con ella. Repetición. La disciplina no se mide en un día de esfuerzo, sino en la constancia. Cada repetición es un ladrillo. Reflexión. Observa tu progreso. Corrige lo que fallas. Sé honesto contigo mismo. La disciplina sin autoconciencia se vuelve tiranía. Con reflexión, se vuelve crecimiento. No te engañes. La disciplina es incómoda. Es renuncia, es esfuerzo, es sacrificio. Pero precisamente ahí reside su valor. Si fuera fácil, no tendría fuerza. Es en esa incomodidad donde se templa el carácter. Y cuando otros se quiebren ante la dificultad, tú permanecerás de pie. Porque te entrenaste en la incomodidad día tras día. Recuerda las palabras de Séneca. Ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. La disciplina es la brújula que mantiene tu rumbo firme cuando los vientos de la vida intentan desviarte. Sin ella, tu barco se pierde. Con ella, atraviesas incluso las peores tormentas. Construir una fortaleza invisible es imposible sin disciplina personal. Puedes tener talento, inteligencia, fortuna, pero si careces de disciplina, todo se diluye. En cambio, con disciplina, incluso los recursos más modestos se convierten en poder. El disciplinado no teme a la adversidad, porque sabe que su fuerza no depende de lo externo, sino de su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo. Hoy más que nunca, en un mundo de distracciones y excesos, la disciplina es un acto de rebeldía. Es elegir el silencio frente al ruido, el orden frente al caos, la constancia frente a la dispersión. Y cada vez que eliges así, estás colocando un ladrillo más en esos cimientos invisibles que sostendrán tu vida entera. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Porque nadie puede construir tu fortaleza por ti. Nadie puede levantarte de la cama, callar tu ira, controlar tu gula o enfocar tu mente. Solo tú puedes hacerlo. Y cada día que lo haces, tu carácter se vuelve más fuerte, más sólido, más inquebrantable. Al final, la disciplina personal no es un castigo, sino un regalo. Es la llave que te da acceso a la paz interior, a la libertad auténtica, a la vida plena. Sin ella, estás a merced del mundo. Con ella, te conviertes en dueño de ti mismo. Y ese, amigo mío, es el fundamento real de la fortaleza invisible. Porque los muros visibles pueden caer, las riquezas pueden perderse, los cuerpos pueden enfermar, pero el carácter disciplinado, ese cimiento secreto, nadie puede arrebatártelo. Si los cimientos de la fortaleza invisible se construyen con disciplina, sus muros se levantan con algo aún más profundo: la aceptación. No hablamos de resignación pasiva, ni de rendición derrotista. La aceptación estoica es un acto de poder, una declaración silenciosa de libertad interior. Es decirle al mundo, puedes traer lo que quieras, pero no quebrarás mi espíritu. Los estoicos llamaban a esta actitud amor fati, amar el destino, abrazar lo que ocurre, incluso lo que duele. Marco Aurelio lo expresaba con claridad. No desees que las cosas ocurran como tú quieres, desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serena. Esa frase encierra una de las claves más poderosas para vivir sin ser derrumbado. Aceptar la realidad tal como es,
sin quejas ni luchas inútiles contra lo inevitable. ¿Por qué es tan importante la aceptación? Porque gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de los hechos, sino de la resistencia contra ellos. La enfermedad duele, pero duele aún más cuando gritamos. No debería estar enfermo. La pérdida entristece, pero se convierte en tormento cuando repetimos. No debería haber pasado. Nos rompemos, no tanto por lo que ocurre, sino por negarnos a aceptar que ha ocurrido. La aceptación es ese acto de coraje que transforma el dolor en maestro, la pérdida en lección, la adversidad en oportunidad. No significa buscar el sufrimiento, sino reconocerlo como parte inseparable de la vida. Los estoicos sabían que no tenemos poder sobre la mayoría de circunstancias externas. No podemos impedir la vejez, la enfermedad, la muerte, las injusticias del mundo. Pero sí tenemos poder sobre cómo las recibimos. Y esa elección es lo que nos hace fuertes o débiles. Imagina a un navegante en medio del mar. El viento cambia. Las olas se levantan. La tormenta ruge. Él no maldice al mar ni intenta detener la tempestad. Acepta lo que hay y ajusta sus velas. Así también debemos hacer nosotros. Aceptar la tormenta y orientar nuestro espíritu para atravesarla sin rompernos. El poder de la aceptación se manifiesta en 3 dimensiones esenciales. 1. Aceptar lo que no puedes cambiar. El tiempo pasa, las personas cambian, el destino toma rumbos inesperados. Resistirse a estas realidades es como golpear una roca con los puños. Solo logras herirte. La aceptación, en cambio, te permite conservar tu energía para lo que sí está en tus manos. Da lo que depende de ti, y no sufras por lo demás. Esa es la sabiduría estoica. 2. Aceptar a los demás como son. Gran parte de nuestra frustración proviene de querer que los otros actúen según nuestras expectativas. Pero cada ser humano tiene su propio carácter, sus debilidades, sus heridas. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana. Hoy me toparé con ingratos, traidores, insolentes, egoístas. Pero no pueden dañarme si no les doy ese poder. La aceptación de los otros no significa permitir abusos, sino reconocer su naturaleza y decidir no perder la paz por ella. 3. Aceptarte a ti mismo. Quizás la tarea más difícil. Mirarte con honestidad, sin máscaras, y aceptar tanto tu luz como tu sombra. La autoaceptación no es excusa para la mediocridad, sino el punto de partida para crecer. Solo quien se acepta puede corregirse, porque no pierde energía en negar sus errores. Aceptar no significa permanecer inmóvil. Significa no gastar fuerzas en lo inútil. Significa mirar a la vida con serenidad y decir, esto es lo que es. Ahora, ¿qué voy a hacer con ello? Ahí está la verdadera grandeza, en actuar con calma, no con desesperación. Séneca nos dejó una advertencia poderosa. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Resistirse al destino es perder el tiempo más valioso, el presente. La aceptación, en cambio, nos devuelve a la hora, al único lugar donde realmente podemos vivir y actuar. Piénsalo. ¿Qué pasaría si cada golpe de la vida lo recibieras sin gritos, sin quejas, con la calma de un guerrero que ya sabía que la batalla era parte del camino? El dolor seguiría ahí, pero no te arrastraría. La pérdida seguiría pesando, pero no te destruiría. Te convertirías en ese tipo de persona que los demás observan con asombro y respeto, alguien que, aun atravesando la oscuridad, camina erguido, sin perder la luz interior. La aceptación no elimina el sufrimiento, pero elimina la desesperación. No borra las lágrimas, pero las convierte en agua que nutre el carácter. Y lo más importante, te libera de la esclavitud del por qué a mí. Ese lamento inútil que encadena a tantos. El estoico no se pregunta por qué yo. Se pregunta para qué yo. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo fortalecer? ¿Qué puedo transformar en esta experiencia? Construir la fortaleza invisible requiere entender que la vida no será como queremos, sino como es. Quien lucha contra esta verdad vive siempre decepcionado. Quien la acepta, vive en paz, incluso en medio de la adversidad. Porque su felicidad ya no depende de controlar lo incontrolable, sino de gobernarse a sí mismo. Aceptación no es debilidad, es valentía.
Se necesita más coraje para abrazar lo inevitable que para luchar inútilmente contra él. La resignación es rendirse. La aceptación es elevarse por encima de las circunstancias. El resignado dice, no puedo hacer nada. El que acepta dice, esto ha ocurrido, pero sigo teniendo poder sobre mi actitud y mis actos. Imagina el impacto que tendría en tu vida vivir con esta mentalidad. Perderías menos energía en quejarte y la invertirías en actuar. Te liberarías del peso de expectativas imposibles y disfrutarías más del presente. Transformarías cada dificultad en una lección, cada fracaso en un escalón, cada pérdida en una oportunidad de profundizar en lo que realmente importa. Ese es el poder de la aceptación. Convertir lo que parecía una desgracia en una semilla de grandeza. Porque, al final, lo que te derrumba no es la vida, sino tu resistencia contra ella. Y lo que te sostiene no es lo que ocurre afuera, sino la manera en que lo abrazas adentro. Hoy, si deseas avanzar en el camino de la fortaleza invisible, haz un compromiso contigo mismo. No gastarás más tu energía en pelear contra lo que no puedes cambiar. La dirigirás hacia lo único que está siempre en tus manos. Tu respuesta, tu actitud, tu elección. Y cuando lo hagas, descubrirás algo sorprendente. Al aceptar, no te haces más débil, sino más fuerte. Porque aceptando lo inevitable, te conviertes en aliado de la vida en lugar de su enemigo. Y nadie puede derrumbar a quien camina de la mano con la realidad misma. El mundo siempre ha sido un lugar de ruido, de movimiento, de sacudidas inesperadas. Roma lo sabía con guerras, traiciones y pestes. Nosotros lo vivimos con crisis, incertidumbres y un ritmo frenético que nunca se detiene. Pero la verdad es la misma en cualquier época. No es el caos lo que nos derrota, sino nuestra incapacidad de mantenernos serenos ante él. Marco Aurelio lo tenía claro. En medio de la confusión de un imperio inmenso, escribió en sus meditaciones: un hombre se convierte en invencible cuando no se deja perturbar por nada fuera de su elección. Esa es la esencia de entrenar la mente. Aprender a estar en calma aunque el mundo se derrumbe alrededor. Ser como una roca contra la que rompen las olas. Ellas rugen, salpican, amenazan, pero la roca permanece. Entrenar la mente no significa negar la existencia del caos. Significa reconocerlo, observarlo, pero no cederle el mando de tu espíritu. El caos está fuera, en los sucesos, en las opiniones, en la incertidumbre. La calma está dentro, en tu capacidad de elegir cómo respondes. Ahí es donde se libra la batalla que define tu fortaleza invisible. ¿Cómo se entrena la mente para permanecer inmóvil en medio del caos? Los estoicos nos dejaron un camino claro, práctico, exigente. 1. La práctica de la observación. La mayoría se deja arrastrar porque confunde lo que ocurre con la interpretación que hace de ello. Una dificultad aparece y enseguida la mente dice, esto es terrible, no lo soportaré. Y en esa frase ya se derrumba. Entrenar la mente es detener ese impulso y observar. ¿Qué ha ocurrido realmente? Es tan grave como pienso. Estoy añadiendo drama que no existe. La simple capacidad de observar antes de reaccionar es un escudo poderosísimo. 2. El poder del silencio interior. El caos externo busca resonar dentro de ti. Si alguien grita, quieres gritar. Si todo corre, quieres correr. Si todo entra en pánico, tu corazón quiere acelerarse. El sabio aprende a crear un espacio de silencio donde nada externo penetra sin su permiso. Ese silencio no es vacío, es fuerza contenida. Es el lugar donde piensas con claridad mientras los demás se dejan llevar por la histeria. 3. La disciplina de las respuestas. No puedes controlar lo que llega, pero sí cómo respondes. Y la calma no se improvisa, se entrena. Responder con serenidad en lo pequeño te prepara para lo grande. Callar ante una provocación banal, respirar profundo antes de contestar un mensaje ofensivo, elegir la paciencia en la fila del mercado, todo eso es entrenamiento. Cada vez que eliges calma, refuerzas el músculo invisible de tu fortaleza interior. El caos, visto desde la mirada estoica, no es un enemigo, sino un campo de entrenamiento. Cada dificultad, cada sorpresa desagradable, cada traición inesperada es una oportunidad para comprobar si tu mente está firme o aún tiembla.
Los demás ven problemas. El estoico ve ocasiones para crecer. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada mañana: hoy me encontraré con la arrogancia, la ingratitud, la insolencia. Al prever el caos, al anticiparlo, no lo recibía con sorpresa ni con rabia. Su mente ya estaba preparada para mantener la calma. Ese es otro secreto. Entrenar la mente significa también prepararla antes de la batalla, no solo durante. Si esperas que todo sea fácil, cualquier dificultad te rompe. Si aceptas que el caos forma parte del camino, entonces te sorprende menos y lo dominas mejor. El estoico busca ser como el piloto que mantiene firme el timón cuando la tormenta sacude el barco. El piloto no puede controlar el viento ni el mar, pero sí puede decidir cómo sostiene sus manos. Así también tú. No eliges las circunstancias, pero eliges la firmeza de tu interior. Algunos confunden la calma con debilidad, como si permanecer sereno fuera pasividad. Nada más lejos de la verdad. La calma es la forma más alta de fuerza, porque es dominio de uno mismo. Cualquiera puede agitarse, cualquiera puede gritar, cualquiera puede perder el control. Eso es fácil. Lo difícil, lo verdaderamente poderoso, es mantener la compostura, hablar con mesura, actuar con claridad. Esa calma no es ausencia de acción, es acción gobernada por la razón. Pregúntate: ¿qué impacto tendría en tu vida si aprendieras a mantenerte sereno mientras los demás pierden la cabeza? ¿Cuánto tiempo, cuánta energía, cuántas oportunidades dejarías de perder? Esa es la promesa de entrenar tu mente. Recuperar la libertad que hoy entregas al caos cada vez que reaccionas sin pensar. La mente entrenada también entiende una verdad profunda. El caos siempre será pasajero. Ninguna tormenta dura eternamente. Ninguna crisis es infinita. Ningún dolor es eterno. La calma te permite esperar sin destruirte mientras el tiempo hace su trabajo. Como decía Marco Aurelio, el tiempo es como un río, un torrente de acontecimientos. Apenas algo aparece, ya ha pasado y otro lo reemplaza. El que mantiene la calma sabe que todo fluye, que nada se queda fijo, que incluso el caos termina por agotarse. Entrenar la mente para la calma requiere práctica constante. Puedes comenzar con ejercicios sencillos: respirar profundo cuando sientas que la ansiedad te domina. Recordarte: esto no depende de mí, pero mi actitud sí. Escribir cada noche cómo reaccionaste ante el caos del día y qué podrías haber hecho mejor. Estas prácticas, repetidas con constancia, transforman tu interior. Al principio parecerán pequeñas, insignificantes. Pero con el tiempo notarás que, donde antes te agitabas, ahora permaneces firme. Donde antes gritabas, ahora eliges el silencio. Donde antes temblabas, ahora sonríes con serenidad. Ese es el fruto de entrenar la mente. Te conviertes en alguien que transmite paz, incluso en medio del desastre. Y los demás, al verte, sienten respeto, porque saben que esa calma no es indiferencia, sino fortaleza. El caos seguirá existiendo, pero ya no tendrá poder sobre ti. Serás como un árbol profundo, cuyas raíces no se mueven aunque los vientos arranquen hojas y ramas. Serás como una montaña que observa la tormenta sin inclinarse ante ella. Serás, en definitiva, dueño de ti mismo. Y eso, más que cualquier riqueza o victoria externa, es la señal de una vida lograda. Porque el que puede mantenerse en calma en medio del caos ha alcanzado una libertad que nada ni nadie puede arrebatarle. El dolor es inevitable. Forma parte de la vida tanto como el aire que respiramos. Desde que nacemos hasta que damos nuestro último aliento, atravesamos pérdidas, decepciones, heridas físicas y emocionales. El dolor nos visita en distintos rostros: la enfermedad, la traición, la soledad, la muerte de un ser querido. Y sin embargo, lo que diferencia a los débiles de los fuertes no es la ausencia de dolor, sino la manera en que lo enfrentan. El sabio estoico no huye del dolor, lo transforma en fuerza. Marco Aurelio lo sabía bien. En medio de batallas y epidemias, vio morir a amigos, familiares y soldados. Él mismo padeció dolores físicos y enfermedades que lo acompañaron durante años. Y aún así, escribió: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Lo que impide la acción, adelanta la acción.
Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Con estas palabras nos recordó que el dolor no es un muro infranqueable, sino un material de construcción para el carácter. Cuando sentimos dolor, nuestra primera reacción suele ser resistirnos, rechazarlo, gritar: «Esto no debería pasarme». Pero el dolor no desaparece porque lo neguemos. Al contrario, se intensifica. El estoico adopta otra postura. Lo recibe con serenidad, lo observa, lo integra. No como un enemigo, sino como un maestro severo que, si sabemos escuchar, puede hacernos más sabios y más fuertes. 1. El dolor físico. El cuerpo duele, enferma, envejece. Epicteto, que vivió con una pierna lisiada, afirmaba: «No es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que importa». Su discapacidad no lo definió como víctima, sino como filósofo. Entendió que aunque el cuerpo sufra, el alma puede permanecer libre. Cada vez que soportas un dolor físico con dignidad, sin quejarte innecesariamente, refuerzas tu espíritu. No se trata de negar la medicina o los cuidados, sino de aceptar que el dolor es un compañero de viaje y que no tiene por qué destruir tu paz interior. 2. El dolor emocional, quizás el más profundo. Perder a alguien, ser traicionado, sentir la soledad como un peso insoportable. Este dolor golpea el corazón con más fuerza que cualquier herida en la piel. Pero también aquí el estoico encuentra una oportunidad de crecimiento. Cuando pierdes, aprendes el valor de lo que tenías. Cuando eres traicionado, descubres la importancia de la prudencia. Cuando te sientes solo, te enfrentas al reto de convertirte en tu propia compañía. El dolor emocional, bien afrontado, puede enseñarte a amar de manera más sabia, a elegir con más claridad, a valorarte sin depender de la mirada de otros. 3. El dolor del fracaso. Todos fracasamos. En proyectos, en relaciones, en sueños que no se cumplen. El fracaso duele porque hiere nuestro orgullo. Pero, ¿y si ese dolor no fuera un verdugo, sino un maestro? Cada fracaso contiene lecciones que ninguna victoria puede enseñarte. Humildad, paciencia, resiliencia. El estoico entiende que caer no es el final, sino parte del proceso. Se levanta, sacude el polvo, y sigue adelante con más sabiduría, como un guerrero que aprende a mejorar su técnica después de cada derrota. Transformar el dolor en fuerza exige un cambio de mirada. No preguntes, ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple reorientación convierte la herida en semilla, porque todo dolor, si lo aceptas y lo trabajas, puede germinar en virtud. La paciencia nace de la espera dolorosa, la fortaleza del sufrimiento soportado, la compasión de las propias lágrimas. El dolor también cumple una función que solemos olvidar. Nos recuerda lo que somos. Nos muestra nuestra vulnerabilidad, nos enseña humildad, nos obliga a reconocer que no controlamos todo. Y paradójicamente, en esa humildad encontramos nuestra mayor fuerza. Porque cuando dejas de gastar energía en resistir lo inevitable, liberas fuerzas para adaptarte, crecer y seguir adelante. Imagina el acero en la fragua. No se vuelve fuerte por permanecer intacto, sino por ser expuesto al fuego y al martillo. Así también el alma humana. El dolor es el fuego que la templa. Los golpes de la vida son los martillos que le dan forma. Sin dolor, seríamos frágiles. Con dolor transformado, nos volvemos indestructibles. El entrenamiento estoico consistía precisamente en anticipar el dolor, reflexionar sobre él antes de que llegara. Marco Aurelio escribía: «Hoy puedo perderlo todo, hoy puedo morir». Estas palabras no eran pesimismo, eran preparación. Porque quien ya se ha enfrentado al dolor en su mente, lo recibe con más calma cuando aparece en la realidad. Ese ejercicio, conocido como premeditatio malorum, enseña que lo que tanto tememos es soportable cuando lo vemos con claridad. Ahora, ¿cómo transformar en la práctica el dolor en fuerza? Observa tu dolor sin juicio. Reconoce lo que sientes, nómbralo. El simple acto de mirarlo reduce su poder. Acepta su presencia. No huyas. El dolor es un visitante que trae un mensaje. Escúchalo. Encuentra el sentido. Pregunta: ¿qué enseñanza trae esta experiencia? ¿Qué virtud puedo desarrollar? Actúa con dignidad.
Aunque duela, elige comportarte de acuerdo con tus principios. Esa elección convierte el dolor en un campo de entrenamiento para tu carácter. Quien practica esto descubre que el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Porque cada vez que lo atraviesas sin quebrarte, tu fortaleza invisible crece. Y lo que ayer parecía insoportable, mañana se transforma en un recuerdo de tu propia capacidad de resistir. La sociedad actual busca anestesiar el dolor a toda costa. Huimos de él con distracciones, consumos, escapismos. Pero esa huida nos debilita. El estoico, en cambio, lo mira de frente y lo usa como herramienta de transformación. No porque disfrute sufrir, sino porque sabe que evitarlo solo retrasa lo inevitable, mientras que enfrentarlo lo fortalece. Pregúntate, ¿qué dolores de tu pasado te han hecho más fuerte hoy? ¿Qué cicatrices guardas que, aunque dolieron, te dieron una claridad que no tendrías de otra forma? Esa es la prueba de que el dolor, lejos de destruirte, puede ser la raíz de tu sabiduría. Al final, la fortaleza invisible no consiste en no sentir dolor, sino en convertirlo en energía. Como el alquimista transforma el plomo en oro, tú puedes transformar cada herida en virtud. Y cuando aprendes a hacerlo, te conviertes en alguien a quien la vida ya no puede derribar. Porque aunque el cuerpo sufra, aunque el corazón sangre, el espíritu se eleva más alto que nunca. Ese es el poder que te ofrece el estoicismo, no un camino sin dolor, sino un camino donde el dolor se convierte en fuerza. Y quien posee esa fuerza, ya no teme a nada, porque sabe que incluso lo peor puede transformarse en lo mejor. La verdadera fortaleza no se mide únicamente en la capacidad de resistir el dolor o de enfrentar la adversidad. También se revela en esos momentos silenciosos, cuando nadie nos observa, y la vida nos pone delante lo más seductor. El camino fácil, la recompensa inmediata, la posibilidad de ceder a lo que contradice nuestros valores. Ahí, frente a la tentación, es donde el carácter muestra su grandeza o su fragilidad. Marco Aurelio lo dejó escrito con palabras sencillas y tajantes. Si no es correcto, no lo hagas; si no es verdad, no lo digas. Parece una regla fácil de seguir, pero en la práctica es un desafío diario, porque la tentación rara vez se presenta con rostro de maldad evidente. Al contrario, suele disfrazarse de oportunidad, de placer inocente, de excusa razonable. Y es precisamente en esos disfraces donde muchos pierden la batalla. El ser humano enfrenta tentaciones de todo tipo. El deseo de poder, la ambición desmedida, la codicia, la lujuria, la necesidad de reconocimiento. Nada de esto es nuevo. Los emperadores romanos, rodeados de lujos y excesos, vivían en medio de estas pruebas constantemente. Lo sorprendente es que, en medio de ese ambiente, Marco Aurelio eligiera vivir con austeridad, con disciplina, con un compromiso firme hacia sus principios. Su ejemplo nos enseña que la fortaleza invisible se sostiene, sobre todo, en la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. 1. La tentación del placer inmediato. Vivimos en un mundo donde todo invita al disfrute instantáneo. Un clic para consumir, un botón para distraerse, un impulso para rendirse. El placer en sí mismo no es malo, pero cuando gobierna nuestras decisiones nos convierte en esclavos. El estoico entiende que ceder siempre al placer debilita el carácter. La fortaleza invisible se construye cuando aprendes a decir no, aunque nadie te aplauda por ello. Ese no silencioso es más poderoso que 1000 victorias externas, porque es la victoria sobre ti mismo. 2. La tentación del poder y el reconocimiento. El deseo de ser admirado, de ser elogiado, de ser visto como exitoso, es una de las cadenas más fuertes que atan al ser humano. Marco Aurelio, siendo el hombre más poderoso del mundo, se repetía cada día que la gloria era efímera, que el juicio de los demás no debía dictar su valor. Pregúntate, ¿cuánto de lo que haces lo haces por fidelidad a tus principios? ¿Y cuánto por agradar o impresionar a otros? Quien vive para el reconocimiento externo vive esclavizado. Quien se mantiene fiel a sus principios, aunque nadie lo aplauda, es verdaderamente libre. 3. La tentación de traicionar tus valores. La vida está llena de encrucijadas, donde lo fácil contradice lo correcto. Tomar un atajo, mentir para evitar un problema, engañar para obtener ventaja.
A corto plazo puede parecer que ganas, pero en realidad te destruyes por dentro. La fortaleza invisible no se mide en lo que obtienes, sino en lo que conservas. Tu integridad, perder bienes, relaciones o estatus duele, pero perder tu honor es la mayor de las ruinas. El entrenamiento estoico consiste en preparar la mente para estos momentos. Al igual que un soldado practica antes de la batalla, el sabio reflexiona antes de que llegue la tentación. Se pregunta, ¿qué tipo de persona quiero ser? ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por mantenerme fiel a mis principios? Y al tener clara la respuesta, resiste con mayor firmeza cuando la vida lo pone a prueba. Mantenerse fiel a los principios no significa vivir sin disfrute ni sin alegrías. Significa ordenar los placeres y los deseos según lo que realmente importa. El estoico no desprecia el placer, pero no permite que lo domine. No busca reconocimiento, pero tampoco lo rechaza si llega. Simplemente no lo convierte en su norte. Y, sobre todo, no negocia su verdad interior a cambio de una ventaja temporal. Imagina por un momento a un árbol robusto. Puede disfrutar del sol, de la lluvia, del viento suave. Pero si una tormenta intenta arrancarlo, sus raíces profundas lo sostienen. Así también tus principios. Son las raíces invisibles que te mantienen en pie cuando la vida sopla con fuerza. Sin esas raíces, cualquier tentación, por pequeña que parezca, puede arrancarte del suelo. La fidelidad a los principios también tiene un efecto invisible pero real. Genera respeto. No respeto superficial, sino profundo, el que nace de la coherencia. Las personas pueden no estar de acuerdo contigo, pero te respetarán si ven que eres firme en tus convicciones. Y, lo más importante, tú mismo te respetarás, porque no hay paz más grande que la de dormir cada noche sabiendo que no traicionaste tu conciencia. Pero seamos honestos, la tentación es dura. Habrá momentos en los que ceder parecerá lo más lógico. En esos instantes, recuerda que tu fortaleza invisible se construye precisamente ahí, en la lucha silenciosa contra lo fácil, lo cómodo, lo seductor. Cada vez que eliges tus principios por encima del impulso, tu carácter se endurece un poco más. Cada vez que traicionas tus valores, se agrieta. Los estoicos nos recuerdan que la vida es breve y que lo único que realmente poseemos es nuestro carácter. Todo lo demás, dinero, estatus, bienes, amistades, puede perderse en un instante. Tus principios, en cambio, son lo único que nadie puede arrebatarte, salvo que tú mismo los entregues. Pregúntate, ¿qué significa para ti la palabra honor? ¿Qué valores son tan sagrados que nunca deberías traicionarlos? Escríbelos. Tenlos presentes. Y cada vez que la tentación aparezca, vuelve a leerlos. Esa práctica sencilla puede recordarte que tu vida vale más por lo que defiendes que por lo que consigues. Mantenerse fiel a los principios frente a la tentación no es fácil. Pero precisamente por eso es la prueba más grande de fortaleza. El mundo está lleno de quienes se doblan por un beneficio inmediato, de quienes venden su verdad por un aplauso. Tú estás llamado a ser diferente, a construir una fortaleza invisible tan firme que ninguna seducción pueda derribarla. Al final, lo que te define no son las veces que caíste, sino las veces que elegiste mantenerte fiel. Y cuando lo hagas, descubrirás que no hay victoria más dulce que la de vencer a la tentación y permanecer íntegro. Porque la verdadera gloria no está en conquistar imperios, sino en conquistarte a ti mismo. Hay un momento en la vida de todo ser humano en que el ruido se apaga, las voces se alejan y uno se encuentra solo consigo mismo. Para muchos, esa soledad es insoportable. Una especie de vacío que buscan llenar a cualquier precio con distracciones, compañía superficial o dependencias que solo anestesian el silencio. Sin embargo, para los estoicos, la soledad no era un castigo, sino una maestra severa que revela la verdad más profunda de nuestra fortaleza interior. Marco Aurelio, emperador de Roma, a pesar de estar rodeado de cortesanos, soldados y senadores, escribió la mayoría de sus meditaciones en soledad. No buscaba aplausos, no escribía para ser leído, sino para recordarse a sí mismo quién debía ser. Esa disciplina solitaria le permitió construir una serenidad que no dependía de la multitud ni del reconocimiento.
Su ejemplo nos enseña que la autarquía, la autosuficiencia del alma, es una de las columnas invisibles de un carácter indestructible. La soledad es temida porque nos desnuda. Sin la mirada de los demás, sin sus juicios, sin su aprobación, quedamos frente a frente con lo que realmente somos. Y ahí descubrimos algo incómodo. Gran parte de lo que hacemos, decimos o pensamos, está condicionado por los otros. Cuando desaparecen, cuando nadie nos observa, surge la pregunta esencial: ¿quién soy cuando estoy solo? El estoico responde: soy dueño de mí mismo. La soledad, en lugar de debilitarlo, lo fortalece, porque aprende a no necesitar la aprobación ajena, a no depender de compañía para sentirse completo, a no buscar fuera lo que solo puede encontrar dentro. Esa independencia no es arrogancia, es libertad. 1. La soledad como espejo. En silencio, sin distracciones, aparecen los pensamientos más verdaderos. Allí vemos nuestras contradicciones, nuestras debilidades, nuestros miedos. Es incómodo, sí, pero también necesario, porque solo quien se atreve a mirarse de frente puede empezar a corregirse. La soledad es ese espejo que no miente. 2. La autarquía como libertad. Los estoicos defendían la idea de que el sabio debía bastarse a sí mismo. No porque rechazaran a los demás, sino porque sabían que depender en exceso nos hace vulnerables. Quien necesita constantemente la compañía para sentirse valioso, quien requiere elogios para sentirse capaz, nunca será libre. La autarquía enseña a disfrutar de la compañía, pero no a depender de ella. 3. La soledad como fortaleza. El guerrero que entrena solo, el filósofo que reflexiona en silencio, el artesano que perfecciona su obra en aislamiento, todos ellos comprenden que la soledad es un espacio de crecimiento. No es aislamiento vacío, sino retiro fecundo. Ahí se siembra la semilla de la fortaleza invisible. Marco Aurelio advertía: busca retirarte en ti mismo, porque ninguna parte de ti ofrece un retiro más tranquilo y apacible. Esta frase resume el espíritu estoico. La soledad no es ausencia de vida, es el refugio donde el alma se fortalece para volver al mundo con más claridad y firmeza. Muchos temen la soledad porque creen que significa abandono. Pero hay una diferencia entre estar solo y sentirse abandonado. El primero es un estado físico, el segundo es una interpretación. El sabio aprende a estar solo sin sentirse vacío, porque ha llenado su interior de propósito, de principios, de paz. Y así, incluso en soledad, se siente acompañado por lo más importante, su propia conciencia. La autarquía estoica no significa cortar lazos, sino no encadenarse. Amar sin poseer, compartir sin depender, ayudar sin esperar recompensa. Quien se sostiene por sí mismo puede entregarse a los demás de manera más auténtica, porque no lo hace por necesidad, sino por virtud. Esa es la paradoja. Cuanto más fuerte eres en soledad, más genuina es tu compañía. Imagina un árbol de raíces profundas. Puede estar solo en medio del campo, sin otros a su alrededor, y aún así se sostiene, florece y da frutos. Su fuerza no proviene de la cercanía de otros árboles, sino de sus propias raíces. Así también el ser humano, cuando hunde sus raíces en su interior, no teme la soledad. Y lo más hermoso es que, como el árbol, puede dar sombra y frutos a quienes se acercan, no porque los necesite, sino porque su abundancia interior se desborda naturalmente. La sociedad moderna nos empuja a la hiperconexión, a estar siempre rodeados de voces, pantallas, mensajes. Se nos dice que estar solos es un fracaso, que el silencio es vacío. Pero los estoicos, al igual que los sabios de todas las tradiciones, sabían que sin soledad no hay profundidad. El ruido constante nos distrae. El silencio nos transforma. ¿Cómo entrenar la fuerza de la soledad? Dedica momentos al retiro. No huyas siempre hacia el ruido. Un paseo en silencio, un rato sin teléfono, unos minutos de meditación. Escribe en soledad. Como Marco Aurelio, deja que el papel sea tu confidente. Ahí aprenderás a dialogar contigo mismo. Enfréntate a tus miedos internos. Pregunta: ¿qué temo encontrar en mí cuando estoy solo? Esa respuesta es la clave de tu fortaleza. Disfruta tu propia compañía. Aprende a leer, reflexionar,
crear sin necesitar la aprobación externa. La soledad, bien utilizada, no te aísla, te prepara. Te convierte en alguien que puede volver al mundo con más claridad, más serenidad, más fuerza. Y esa autarquía te protege contra la manipulación, contra la dependencia, contra el miedo al abandono. Recuerda lo que decía Séneca. El hombre sabio se basta a sí mismo, pero quiere amigos para ejercitar su virtud. Esa es la medida justa, no rechazar la compañía, pero no necesitarla para sobrevivir. Estar solo sin sentir vacío. Estar acompañado sin perder la independencia. Al final, la fortaleza invisible necesita de la soledad como el hierro necesita del fuego. Es ahí donde se templa, donde se forja, donde se endurece. Y cuando aprendes a estar solo, descubres que ya no temes nada, porque has conquistado el territorio más difícil, tu propio interior. Esa es la lección. La soledad no te quita fuerza, te la da. La autarquía no es frialdad, es libertad. Y cuando logras vivir de este modo, te conviertes en alguien que ya no depende del aplauso, de la compañía, de la aprobación. Eres tú mismo, completo, firme, indestructible. Llegamos al final de este viaje. Hemos hablado de disciplina, de aceptación, de calma en medio del caos, de transformar el dolor en fuerza, de mantenernos fieles a los principios y de aprender a caminar solos. Ahora, todas esas piezas se unen en la imagen final. Convertirse en una muralla que nada puede derrumbar. Imagina por un instante una fortaleza construida piedra a piedra. No se levantó en un día ni con un solo esfuerzo. Cada bloque fue colocado con paciencia, cada muro reforzado con cuidado. Esa fortaleza resiste porque su fuerza no depende de adornos superficiales, sino de la solidez de sus cimientos. Así también el carácter humano. Se vuelve inquebrantable cuando cada experiencia, cada disciplina, cada lección aprendida, se integra en un todo coherente. Marco Aurelio lo encarnaba en su vida. Rodeado de guerras, pestes e intrigas, podía haber sido un hombre quebrado por el peso del mundo. Y sin embargo permaneció sereno, digno, coherente consigo mismo. No porque no sintiera el dolor ni la carga, sino porque había construido dentro de sí una muralla invisible. Esa muralla estaba hecha de convicciones, de hábitos, de claridad interior. Y es esa misma muralla la que cada uno de nosotros puede levantar. ¿Qué significa ser una muralla? No es ser frío ni insensible. No es rechazar el mundo ni encerrarse en el aislamiento. Una muralla no es un muro muerto. Es una defensa viva, flexible, consciente. Significa que, aunque los golpes de la vida lleguen, no atraviesan tu esencia. Que aunque los vientos soplen con fuerza, no arrancan tus raíces. Que aunque el dolor toque tu cuerpo, no destruye tu espíritu. 1. Una muralla contra la inestabilidad emocional. La mayoría vive esclava de las emociones. Hoy alegre por un éxito, mañana hundida por un fracaso. Ser una muralla es aprender a mantener el equilibrio en medio de esos altibajos. Ni la euforia te arrastra ni la tristeza te paraliza. Caminas sereno, consciente de que nada externo define tu valor. 2. Una muralla contra la opinión ajena. Vivimos rodeados de juicios, elogios que nos inflan, críticas que nos hieren. Pero quien se convierte en muralla no se deja moldear por esas voces. Escucha, sí, pero no se entrega a ellas. Su centro está en sus principios, no en la aprobación externa. Como escribió Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No de lo que otros piensen, sino de lo que tú decides pensar. 3. Una muralla contra la adversidad. Enfermedades, pérdidas, fracasos. Todos ellos forman parte del destino humano. Ser una muralla no es evitar esos golpes, sino resistirlos sin quebrarse. Es aceptar que el dolor llegará, pero que también pasará. Es confiar en que nada externo puede dañar tu alma si tú no se lo permites. 4. Una muralla construida con coherencia. No puedes ser fuerte un día y débil al siguiente. No puedes predicar principios y traicionarlos en secreto. La muralla invisible se edifica con coherencia. Pensar, hablar y actuar en la misma dirección. Esa alineación es lo que te da paz interior y te convierte en alguien respetado incluso por tus adversarios.
Convertirse en una muralla requiere práctica diaria. Cada vez que eliges la disciplina sobre la pereza, colocas un ladrillo. Cada vez que aceptas la realidad en lugar de resistirte inútilmente, colocas otro. Cada vez que permaneces sereno en el caos, que transformas el dolor en fuerza, que dices no a la tentación, que disfrutas de tu propia compañía, todos esos actos refuerzan tu fortaleza. Y llega un momento en el que descubres algo extraordinario. Ya no necesitas que el mundo sea perfecto para estar en paz. Ya no esperas que todo salga bien para sentirte fuerte. Has aprendido a mantenerte firme incluso cuando todo sale mal. Esa es la verdadera libertad, la verdadera victoria. El resultado de todo este proceso no es la invulnerabilidad absoluta, ningún ser humano la posee, sino una resiliencia tan profunda que nada logra derrumbarte del todo. Puedes caer, sí, pero te levantas. Puedes llorar, pero no te hundes. Puedes sentir dolor, pero no desesperas. Esa es la muralla. No una vida sin golpes, sino una vida donde los golpes no te destruyen. Piensa en cómo cambiaría tu vida si lograras esta fortaleza. Los problemas seguirían existiendo, pero ya no tendrían el mismo poder sobre ti. La incertidumbre no te paralizaría. El fracaso no te definiría. La pérdida no te aniquilaría. Te convertirías en alguien que camina erguido incluso en medio de la tormenta, alguien cuya calma inspira a otros, alguien cuya firmeza genera respeto sin necesidad de palabras. Y lo más importante, descubrirías que la verdadera grandeza no está en controlar el mundo, sino en controlarte a ti mismo. Porque el mundo siempre será incierto, siempre traerá sorpresas, siempre pondrá obstáculos en tu camino. Pero si dentro de ti hay una muralla firme, nada externo podrá derrumbar. Séneca lo resumió con una frase inmortal. Ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrentó la adversidad, porque no se le permitió probarse a sí mismo. La muralla invisible se construye precisamente en esas pruebas, en esos momentos donde parecía que ibas a caer y sin embargo permaneciste. Cada dificultad superada refuerza tus muros. Cada batalla interior ganada hace más alta tu fortaleza. Ahora, al terminar este recorrido, la pregunta es inevitable. ¿Estás dispuesto a empezar a construir tu propia muralla? No se trata de teoría ni de discursos bonitos. Se trata de hábitos, de decisiones diarias, de un compromiso constante contigo mismo. La muralla no se construye en un día, pero cada día puedes poner un ladrillo. Y con el tiempo, mirarás atrás y descubrirás que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas. El camino estoico no promete comodidad, pero sí fortaleza. No promete eliminar el dolor, pero sí enseñarte a transformarlo. No promete un mundo fácil, pero sí un carácter que nada puede derrumbar. Y esa es la mayor de las victorias. Vivir con dignidad, con serenidad, con libertad interior. Porque al final, todo lo externo puede perderse. El dinero, la salud, las relaciones, la fama. Lo único que permanece es lo que construiste dentro de ti. Y si lo que construiste es una muralla firme, nada ni nadie podrá derribarte. Esa es la invitación. Comienza hoy a levantar tu fortaleza invisible. Que cada pensamiento, cada decisión, cada acto sea un ladrillo en esa construcción. Y llegará el día en que, al mirarte al espejo, reconocerás con calma. Soy una muralla que nada puede derrumbar.